no quiero presentar yo a nuestra invitada de hoy, que es la doctora Cristel Mojica, sino que voy a dejar que sea ella la que se presente a sí misma, ¿vale? A mí muchos ya me conocéis, yo me llamo María y soy psiquiatra. Y bueno, dentro de la consulta tenemos un pequeño equipo y una de esas personas que integran este pequeño equipo, esta pequeña familia, es la doctora Cristel Mojica. Entonces le voy a dejar a ella que nos diga quién es ella. Perfecto, María. Muchísimas gracias por este espacio, también por incluirme en tu equipo. Me presento, yo también creo que ya hay algunas personas que seguramente me conocen, bien por las visitas individuales o bien por los grupos de mindfulness y autocompasión que hago aquí en el despacho. Yo soy médica, soy especialista en psiquiatría y en mi recorrido laboral y de experiencia, pues mira, me di cuenta que creo que como a muchos colegas nos pasa, pues que la medicación, los psicofármacos, yo principalmente trabajo con trastornos de ansiedad, de depresión y obsesivos, sobre todo son los antidepresivos, pues tienen esta especie de techo de cristal. Hay como un momento en el que son muy buenos, nos ayudan, hay una evidencia científica que los respalda claramente. Como que a veces que sirven, pero hay cositas que no acaban de mejorar. En el que no nos terminan de llegar, ¿no? Al menos a donde queremos ir, que es hasta sufrimiento y dolor emocional humano, que es al final con lo que trabajamos. Entonces, en esta frustración que me generaba tener solamente esta herramienta, ¿no? para brindar en ayuda al dolor humano, pues intenté explorar más cosas, ¿no? Y por esto entré en el mundo de mindfulness y de autocompasión, porque a partir de los años 60, cuando lo trajo aquí a Occidente Jon Kabat-Zinn, pues las publicaciones empezaron a crecer y a día de hoy siguen creciendo. Entonces, este aval científico que tiene el mindfulness y la autocompasión, pues fueron los que me trajeron a este camino y a empezar a impartirlo, ya no solo en la visita individual, sino en terapia grupal. Así que un poquito, esta soy yo y este es el camino. Bueno, perfecto. Pues aquí ya sabemos quién eres tú. Yo quería comentarte, porque para mí es importante este directo, porque nosotros en la consulta tenemos anunciados los grupos y hay carteles, ¿no? Y claro, hay a veces que vienen algunos de mis pacientes y me dicen: oye María, te estás pasando un poquito de la raya ya con esto, ¿no? Porque sí que es verdad que yo tengo una visión bastante holística, ¿no? De la psiquiatría, y no soy, bueno, pues la típica psiquiatra pura de que entra por la puerta al paciente y ya le das un psicofármaco, ¿no? Sino que, bueno, que por eso tú también estás en el equipo, ¿no? Porque no somos ese tipo no realizamos ese tipo de psiquiatría. Pero claro, muchas veces me dicen, claro, tú ya sí que eres así como muy flower power, pero esto del mindfulness, esto del budismo, María, ya te estás pasando un poco. Sí. Pero sí, siempre les digo, mira, yo no soy la especialista que hace eso, sino que es una de mis compañeras. Entonces, Cristel, ¿qué es esto del mindfulness? ¿Para qué sirve? Mira, lo primero, retomo esto que tú lo dices en términos más de una especie de hipismo o de cosas alternativas, ¿no? Que suena esto, por supuesto, ¿eh? Por supuesto que suena. Yo siempre referencio también a Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica que ahora también está en auge por sus publicaciones, y ella se automenciona y también decía que le llamaban la neurohappy o la neurohippie, ¿no? Exacto. Entonces, todo este mundo, al venir el mindfulness, ¿no? Al final también lo publicitábamos como, bueno, es una moda esto del mindfulness, es decir, porque ahora todo el mundo está hablando de mindfulness y hasta los psiquiatras, o sea, ¿cómo es que esto ha entrado incluso hasta en un despacho médico donde hay bata, ¿no? Entonces, claro, esto es más antiguo, bueno, esto es del año 500 antes de Cristo, esto no estamos aquí descubriendo el agua tibia. Pero ¿qué pasa? Que a medida que ha ido creciendo el respaldo científico del mindfulness, ahí es cuando le hemos abierto esta puerta al despacho clínico, incluso a la sanidad pública. Bueno, incluso puedo hacer referencia al gobierno del Reino Unido. Hay un programa que ellos ya están desarrollando para implementar el mindfulness en escuelas, incluso en trabajo con militares estadounidenses. Entonces, claro, el mindfulness al final puede entrar en muchísimas áreas, pero lo que a nosotras nos pertoca, que es la neurobiología, la ciencia, la medicina y la psiquiatría, aquí siempre me gusta explicar el mindfulness con metáfora,
porque por supuesto podemos hacer una definición muy básica que es ¿qué es mindfulness? ¿No? Mind viene de la palabra en inglés mente, fullness viene de plenitud. Plenitud mental es una especie de, vamos a intentar alcanzar la plenitud mental, pero esto se queda un poco vacío, ¿no? Entonces, esto sí que dicho así podría ser un poco flower power, ¿no? Claro, exacto. Entonces, pero aplicado un poquito a la práctica, ¿qué sería? Entonces ahí es donde entramos con el tema de la psiquiatría, y ahí es donde a mí realmente me cautivó, porque al final nosotros entendemos desde la medicina al cuerpo humano como toda una especie de cableado, ¿no? Es decir, tenemos todo nuestro sistema nervioso periférico que al final necesita simplemente centralizarse para manejar ciertas funciones o para nuestro día a día. ¿Qué pasa? Aquí hablamos del cuello para arriba. ¿Qué pasa cuando estamos en estados mentales donde tenemos ansiedad, donde tenemos depresión, donde tenemos obsesividad? Pues que hay una red, un circuito que se llama la red neuronal por defecto. Esto al final de los años 90, en el 2000, se descubrió que la hiperactivación de esta red neuronal está ampliamente relacionada con la depresión, con la ansiedad y con la rumiación intensa mental. Y ¿qué la rumiación serían estos pensamientos, ¿no? Que se meten y que no puedes dejar de pensar en ellos todo el día. Exacto. Es importante que me digas esto, porque ¿qué pasa? No es solamente una red que esté allí porque sí, sino que es la red en la que, haz de cuenta que si hiciéramos el cerebro por departamentos, pues está conectado al departamento de la alcaldía, es decir, toda la planificación, qué voy a hacer en el día, qué planes hay, proyectos, cómo lo gestiono, tal. Luego la parte posterior, que estamos hablando de la corteza cingulada posterior, ahí estamos hablando como si fuera nuestro autobiógrafo, el que nos cuenta, el que nos da ese sentido de quiénes somos, qué ha pasado, por qué, el sentido de quién soy, ese discurso interno de estoy haciendo esto, me relato cosas, y luego se conecta con el historiador o con el que almacena los datos, que es el hipocampo. Toda esta red se llama red neuronal por defecto, y esa red funciona en todos los seres humanos cuando no estamos haciendo una actividad que requiera toda nuestra atención. Es la típica de, bueno, vamos conduciendo, voy caminando, ¡pum!, y me voy, y empiezo a pensar en mis cosas, lo que me pasó, y de repente, sí, ¿para dónde iba? Sí, para allá, tal, ¿no? Y entonces, ese modo de red neuronal por defecto es el que nos ayuda a procesar nuestras experiencias. ¿Qué pasa? En ansiedad y en depresión, eso empieza a descargar y a tener una hiperactivación, que por eso es tan difícil salir de ese discurso mental, que además se hace hipernegativo, me va a pasar lo peor, tengo miedo, no voy a salir de esto, y empiezas en una rumiación de preocupación. Y también que como no lo escribimos, ¿no? Y la mente va de una cosa a otra, de un pensamiento pasamos a otro, y llegamos a pensamientos muy catastróficos que no tienen sentido, por así decirlo, ¿no? Pero al final nos acabamos creyendo de tanto que damos vueltas. ¿Cuál es el mecanismo de esa red, ¿no? Es decir, esta red funciona normalmente, pero cuando empezamos a tener niveles de estrés, es decir, de cortisol en sangre continuamente elevados, porque estamos con demasiadas horas de trabajo, porque tenemos problemas en la familia, con la pareja, con los amigos, porque hay una catástrofe, ¿no? Todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque hay problemas económicos, por lo que sea, esto activa nuestro sistema simpático. Este cortisol no está del cuello para abajo, este cortisol inunda absolutamente todo el cuerpo. Entonces, lo que hace el cortisol es como si corroyera, como si tuviera una corrosión en todas nuestras conexiones neuronales. ¿Qué pasa? Es como si estuviera gritando el alcalde con el historiador, con el bibliotecario, y no te dejan centrarte en algo que tú deseas o que quieres. Bueno, tengo que trabajar, dejar de pensar en este problema. No puedes, porque es tal el volumen interno de ese ruido mental, de ese discurso, y lo que tú dices, siempre catastrofista, negativo, que terminas justamente aumentando más el cortisol. Entonces ya te viene cortisol de fuera, te viene cortisol de dentro. Necesitamos bajar. Necesitamos en esos estados de ansiedad, de angustia, bajar esa red neuronal por defecto que está hiperactivada. Desde psiquiatría, es cierto que nosotras no podemos cambiar situaciones vitales. Yo no puedo quitarle al paciente un problema económico que tenga y por el que esté sufriendo. Yo no puedo quitarle de la mesa suya los pesos que la vida ha puesto. Pero claro, sí
pero sí que podremos ayudarles a que lo transiten de otra manera y a que puedan ver las cosas de otro punto de vista, que muchas veces el cambiar el enfoque nos ayuda mucho. Entonces, por lo que nos estás contando, que siempre que tenemos un problema, ¿nos iría bien hacer mindfulness? ¿No? Y aquí es donde viene el por qué desde psiquiatría empezamos a hablarlo para intentar diferenciarlo pues del mindfulness o de prácticas de yoga o de meditación en general, pues que se pueden impartir también en cualquier centro cívico, en un centro de yoga, es decir, hay una división muy importante. ¿Esta división en qué consiste? En que personas que no padezcan de ansiedad, que no estén en seguimiento, ¿no?, con psiquiatría, con nosotras o con psicología, es decir, personas, ¿no?, que van tolerando sus niveles de ansiedad y van naciendo porque mediten, no puedan concentrarse y ya está, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando estamos tomando medicación psiquiátrica para ansiedad, para depresión, para obsesión? Que tenemos un cierto riesgo porque en mindfulness trabajamos con el foco de atención. Estamos hablando justamente que el foco de atención no lo podemos mover, solo estamos inmersos en nuestra negatividad interna. ¿Qué pasa cuando hacemos mindfulness? Si yo dirijo una meditación en la que, bueno, vamos a tomar respiración, conciencia, perdón, de la respiración o del cuerpo, pues esa persona probablemente no vaya a poder. Y de pronto, incluso si hay personas que tienen más tendencia a la hipocondría, se hiperfocalizan y se hipercentran en sus propios síntomas, lo cual es iatrogénico. Es decir, esto es muy importante porque muchas veces cuando hay niveles de ansiedad elevados, justamente la ansiedad lo que nos provoca es esto, ¿no? Estar todo el rato comprobándonos, ¿no? Cómo tengo el corazón, cómo tengo las taquicardias, la tensión, cómo estará, las piernas que no me tiemblen, ¿no? Las manos. Entonces, en este caso sería contraproducente, ¿no? Al menos contraproducente si lo haces con alguien que solo sabe de mindfulness. Pero si estamos, ¿no?, impartiendo mindfulness desde salud mental, desde profesionales como psiquiatras, psicólogos o especialistas que traten con salud mental, que pueden tener las dos vertientes. Claro, y podemos hacer este puente entre la psiquiatría y una meditación o una práctica de mindfulness mucho más segura. También es donde a mí también se me quedó corto un poco el mindfulness porque, claro, no deja de venir también pues de una tradición o de unas normas. También, obviamente, en ciencia protocolizamos todo y hay varios protocolos de mindfulness, el MBSR, el MBST, el MSC. Son como todos protocolos clínicos basados en mindfulness, pero que quitan un poco de flexibilidad, al menos a mi manera de impartir en los grupos de mindfulness. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona no puede hacer esta práctica, ¿qué pasa? Nos cruzamos de brazos, no la puedes hacer y ya está. No, redirigimos. Vamos a trabajar también con ese buen trato a mí, con cómo, casi a veces lo menciono, como cómo aprender a sufrir. También, ¿no? Hay una forma de llevar el sufrimiento, a todos nos atraviesa como seres humanos. Bueno, porque esto es algo muy interesante, porque el sufrimiento forma parte de la vida, ¿no? Y al final, antes o después, todos vamos a sufrir. Pero sí que es verdad que si logramos integrarlo, no voy a decir que lo pasemos bien, pero sí que lo podamos transitar mejor, ¿no? Porque la vida son épocas, hay épocas buenas y hay épocas malas. Pues las épocas malas, llevarlas con más filosofía, con más entereza, ¿no? Sabiendo que luego vendrán épocas buenas. Claro. Esto es muy interesante. Donde vamos arriba, vamos abajo, la vida sube, baja, hay muchos cambios. Y este es el punto. Gracias a esa flexibilidad que tenemos a nivel neuronal, esa plasticidad que se llama en neurobiología, gracias a esa plasticidad es que conseguimos atravesar. Cuéntale a las personas qué es esto de la plasticidad neuronal. Mira, yo lo explico también como si nuestro cerebro fuera una especie como de masita, ¿no? De pan a veces, que se deja moldear y si queremos ponerle una forma se la hacemos, de otra. Cuando nuestro cerebro empieza a entrar en niveles de cortisol muy alto porque estamos con mucho estrés o angustia, ¿qué pasa? Es como si esa masa se hiciera rígida y ya no nos permite tomar la forma que nos va a permitir adaptarnos a los problemas que hay afuera. ¿Qué pasa? Cuando esa masa está rígida, cuando nuestras neuronas están marchitándose, es como si fueran pequeñas plantitas, ellas se cierran y dejan de conectarse unas con otras. Empiezan a estar en niveles mínimos de energía. Es decir, el cerebro es el de los órganos que más glucosa consume, casi el 20% de la glucosa corporal total.
Entonces, claro, estamos en un momento de ahorro completo de energía. Luego, si mi neurona A se conecta solo con B y con C, solamente voy a pensar en triángulos, ¿no? No hay forma de, lo que tú estabas explicando, tener esa perspectiva, ese cambio de, vale, tengo este problema, pero ese zoom out que ayuda para dar perspectiva y para ver las cosas teniendo en cuenta más factores, eso requiere un nivel de energía y de gasto mental altísimo y no podemos cuando estamos en esa rigidez. Entonces, ¿qué existen? Lo que se llama la molécula del BDNF, factor de crecimiento del cerebro. Este factor empieza a producirse gracias a antidepresivos, terapia cognitivo-conductual, mindfulness, autocompasión y deporte. Tenemos en nuestros músculos un órgano endocrino que es el BDNF, de factor de crecimiento derivado del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos elementos los podríamos combinar y podríamos, como cada uno tiene su techo de cristal, si lo sumamos, es posible que cosas que están encalladas en la psicoterapia o con el tratamiento antidepresivo o no, o simplemente, bueno, con el ejercicio que intentamos o la nutrición que intentamos mantener bien, de pronto a veces este clic de terapia grupal, que es otro espacio, es otra dinámica, otro prisma, además de mindfulness y autocompasión, a veces generan ese último factor que falta para conseguir esa estabilización. Mira, tenemos una pregunta que es interesante también. Mira, nos preguntan, ¿se puede aplicar el mindfulness al comer emocional como atracones de comida? Pues para evadir las emociones. Brutal. Es buenísima esta pregunta. Además, es como si esta persona hubiese venido a alguna de mis sesiones grupales. En la tercera sesión grupal, quienes hayan venido, justamente abordamos el mindful eating, es decir, el comer consciente. No nos enfocamos, hay programas que están solo enfocados a mejorar la relación con la comida a través de una comida consciente, pero insisto, vamos a empezar siempre en el grupo a ir muy poco a poco, porque lo que no queremos es ponernos aquí, vamos a meditar, vamos a hacer, y este es el protocolo, y sí o sí, aunque te siente bien o te siente mal. No. Aquí vamos con cuidado. Aquí venimos porque hay sufrimiento. Entonces, lo primero es, vamos a coger ese sufrimiento, y si es posible, hacemos el mindful eating, ¿no? Y lo hacemos a dosis pequeñas. Y te lo dejo también de que lo hagas en casa. O sea que sí que habría programas específicos para esto, ¿no? Los hay. Pero el mindfulness que nosotros impartimos en la consulta sería más enfocado al sufrimiento en general. Y luego, dentro de ese sufrimiento general, se podrían hacer, bueno, pues determinados tipos más específicos para lo que le pasa a cada persona. Totalmente. Sobre todo está muy enfocado a lo que decimos, estamos a intentar prevenir primero recaídas de depresión, a intentar prevenir también recaídas de ansiedad, a bajar también esas crisis o paroxismos ansiosos que a veces, ¿no?, se presentan en el metro, en casa, ¿no? Intentar nosotros mismos tener como una especie de botiquín emocional, ¿no? Como tener herramientas diferentes cada una para a ver si, además de la medicación, además de mis citas con psicología, además de mi deporte y de mi nutrición, ¿será que puedo yo, desde, por ejemplo, técnica básica de respiración, de activación del parasimpático a través del diafragma, a ver si consigo con eso bajar este nivel de cortisol? Entonces, claro, vamos a ir tocando muchos puntos donde se puede tocar eso, respiración, ansiedad y sobre todo este maltrato a nosotros mismos cuando sufrimos. Esta voz crítica que simplifica todo. Yo la llamo a veces el IADOS, no sé si conocéis, si estáis, ¿no?, al tanto hay un influencer que simplifica todo. Todo lo simplifica a que la barriga está mala, que ser mileurista está mala, tal. Es esa voz crítica, dura, borde, que todo te lo simplifica. Pues estás gorda, pues porque quieres. Pues ganas solo 1.000 euros porque es una perezosa. Porque es como, Dios, eso nos lo decimos nosotros. Eso no solo lo dice IADOS allí en las redes. Eso nos lo decimos. Y vivir con un bully interno es más doloroso a veces que la vida misma. Entonces abordamos ese crítico interno.
Sí, y está muy bien esto que estás diciendo, ¿no? Un poco que cuando nos pasa algo, no solo hay una solución, ¿no? No solo hay o un fármaco, o una terapia, o una relajación, o un mindfulness, ¿no? Sino bueno, que muchas veces cuando podamos tocar varias ramas, vamos a mejorar mucho, ¿no? Tú lo has dicho así un poco de manera hilada, ¿no? Y lo que yo siempre digo, por ejemplo, es que la depresión no solamente tiene una patita, sino que tiene varias patitas, ¿no? Tiene el cansancio, tiene la necesidad de hacer ejercicio, tiene la necesidad de comer aunque no tengamos ganas. Por lo que has dicho tú, el cerebro es el órgano que más glucosa necesita. Y con glucosa no quiere decir que sea solamente el dulce, sino que la glucosa es lo fresco de lo que nosotros comemos. Entonces, nuestro cerebro, para funcionar bien, necesita alimento fresco, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas patas. Dentro de esas patas también está aprender a quererse a uno mismo. Porque muchas veces lo que tú dices, somos muy críticos, ¿no? Y en el trabajo somos muy exigentes, con las relaciones personales también. Exigimos mucho a los demás, pero también nos exigimos mucho a nosotros. Entonces, cuando hacemos las cosas mal, estamos ahí siempre con el látigo. Y muchas veces tenemos nuestro foco de atención en lo que nos falta o en lo que no somos capaces de hacer todavía. Y no hemos sido capaces de ver todo lo que hemos crecido, ¿no? Nos ponemos aquí arriba el listón y vamos subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando estamos aquí, miramos para arriba y vemos que nos falta todo esto, pero no vemos que hemos ya crecido todo esto. El mindfulness también nos puede ayudar en esto, ¿no? En ser más compasivos con nosotros, porque ¿qué es esto de la autocompasión? Porque esto también... hay personas que dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿Hacerse la víctima o qué es esto? La palabra, porque mira, de hecho es un término que yo misma empecé, ¿no?, a incursionar en mindfulness y en self-compassion, es como lo trajeron de Estados Unidos, Christine Neff, que es la principal investigadora. A mí no me gusta. A mí no me gusta ese término, me sigue sin gustar. Es que suena, porque mira que lo busco, ¿eh? Oye, definición de compasión, de compadecer, lástima. Más bien, ser amable con uno mismo. Exacto. ¿No? Tratarse bien. Ahí es donde hay que hablar de esos mitos, ¿no? De la compasión. Y los principales mitos es este punto, lástima. Voy a sentir lástima por mí mismo. Y es la lástima cuando alguien se queja mucho y todo el tiempo, ay, pobrecita yo, ay, qué pena yo, ay, 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 ¿no? Todo ¿no? Esta queja continua, eso genera un rechazo en general en la sociedad, ¿no? Cuando alguien continuamente se está haciendo la víctima o continuamente está como... También es verdad que todos en algún momento de nuestra vida lo hacemos porque lo necesitamos ventilar, ¿no? Y esto es algo normal dentro de un contexto. Lo problemático es cuando es siempre, ¿no? Siempre que quedas con alguien que te cuenta, ¿no? El punto importante, sobre todo que se explica, ¿no?, desde la terapia basada en compasión, es que la sensación de rechazo que genera la continua lástima es que es el contrapunto del narcisismo. Es decir, yo. Cuando yo me centro únicamente en mí y todos los demás están muy lejos, somos seres sociales, somos seres tribales. Y nosotros, y este es el punto clave también del grupo de compasión, porque ¿por qué no se hace en individual? También lo hago, pero ¿por qué no es tan rico y por qué no es tan efectivo? Porque el sentido de compartir, el sentido de que a mí también me atraviesa el dolor, el sentido de, vale, yo soy psiquiatra, soy médica, me sé las neuronas, me sé las vías, ¿no? Es decir, eso a mí no me exime de sufrir. Y bajar, conectarnos realmente desde lo más humano es lo que llamamos el factor de la humanidad compartida. Por eso la lástima lo que hace es aislarnos, no desde el yo soy más que tú, sino del yo sufro más y nadie sufre tanto como yo. Por eso genera esa sensación también. Cuando sufrimos y nos ponemos en ese momento de es que lo que me está pasando no le ha pasado a nadie, solo a mí me está doliendo, ese dolor se suma al del aislamiento. Cuando nos sentimos desconectados del mundo y siento que el bicho raro soy yo, es que la rara soy yo, es que la que no puede, todos pueden, menos yo. Es que todos están tan bien, nadie toma antidepresivos, solo yo, y tengo que subir la dosis.
esa sensación de aislamiento. Y muchas veces la sensación que viene ligada, ¿no?, a la toma de antidepresivos o a la toma de hacer terapia. Decir, bueno, todos pueden, yo no, a todo el mundo le pasa esto y yo me caigo, ¿no? Ahora es que soy flojo, es que voy a ser débil, es que no voy a saber afrontar los problemas de la vida, ¿no? Lo que yo siempre digo es que no tiene nada que ver, ¿no? Sí que es verdad que hay personas que son más vulnerables o que tienen más sensibilidad a los eventos adversos de la vida que otras, pero las personas fuertes no van a ser fuertes 24 horas al día, todos los días de su vida. Eso es imposible, y sobre todo si no tienen un mecanismo de regulación, si no ventilan, ¿no? Yo siempre digo que nosotros necesitamos vomitar lo que nos pasa, ¿no? Porque somos como seres transparentes, ¿no? Y todo lo que nos pasa lo vamos metiendo ahí. Y eso se llena y al final las emociones están aquí. Y muchas veces vienen personas que dicen, no, es que yo siempre soy fuerte, siempre he podido, pues con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, en el trabajo. Pero ahora es que me dicen cualquier cosa y me noto las emociones aquí. Y digo, bueno, pues es que esto hay que vomitarlo. Y ahí se sienten muy culpables de pedir ayuda. Este es el punto, este es el guardo mi malestar para mí, porque ¿cómo voy a molestar al resto? Si además yo siempre he sido y siempre he podido y cómo no, yo siempre, y es esta tiranía del debería. Cuando sufrimos y además nos ponemos encima la tiranía del yo ya debería estar bien, yo ya debería, porque yo no debería tener ansiedad. Oye, ¿y cuánto tiempo voy a tener que estar tomando medicación? ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar en terapia? ¿No? ¿Y tú qué les dices a eso? Porque yo siempre les digo, en salud mental tenemos que quitar el reloj. Porque si decimos 6 meses, me quedan 5 meses y medio, me quedan 3 meses, eso, el hecho de que haya un deadline ya te pone nervioso. Entonces, mejor quitar el reloj. Pero no sé cómo lo explicas tú. Sí, mira, yo a veces reconozco humanamente que caigo en intentar cubrir esa angustia, porque entiendo esa sensación de cuándo va a acabar esto. Porque cuando se está en el pozo, claro, desde fuera nosotros lo vemos, porque tenemos esa capacidad de energía, ¿no? De oye, lo veo con perspectiva y puedo tener 1000 cosas, ¿no? Como contribuyentes de esta situación, que las puedo ver con perspectiva, esa persona no. Entonces, claro, obviamente, gracias a eso, a la experiencia clínica, a los estudios que se hacen, a la ciencia, más o menos tenemos unos tiempos, ¿no?, que pueden ir ajustándose, y algunas veces sí que doy algún tiempo, pero es verdad que cada persona es un mundo y que podemos estar ahora mismo en un proceso y que vayan pasando cosas, ¿no? Porque la vida es eso, ¿no? Que nos van pasando cosas inesperadas. Mi respuesta siempre es, yo soy psiquiatra, no adivina. Yo puedo tener aquí mi cuentita, pero esto no es una bola de cristal. No tengo bola de cristal, no tengo ni idea. Te puedo decir, todos los estudios dicen esto, 2 semanas, meses, tal, las clínicas de guía práctica explican 9 meses, 1 año, tal, y te doy todo eso. Pero tú eres un mundo. Tú necesito saber cómo es la depresión en ti. Exactamente. Y esto es interesante también, porque los estudios dicen el 89% o el 99% mejoran a los 2 meses. Y si tú eres el 1%, ¿qué más te dan? El otro 99%. Totalmente. Entonces, y el mindfulness, ahora que estamos hablando así un poco de tiempos, ¿cuánto dura un tratamiento de mindfulness? ¿Cuándo empiezan las personas a notar que les hace efecto? Vale, yo aquí también retomo estudios porque me tengo que basar en estudios. Mira, las sesiones, hacemos 8 sesiones, es decir, cada semana hacemos una sesión. Por lo general aquí las estamos haciendo los martes en las mañanas, de 10:30 a 12 del mediodía. Y se hacen grupos, de 8 sesiones. ¿Por qué? Porque es el tiempo en los que se ha estudiado que empieza a haber cambio en la plasticidad neuronal, es decir, en la generación del BDNF, cuando empezamos a practicar, cuando empezamos a tener, ¿no?, más tiempo de bajar, parar, ni que sean 5 minutos. Es decir, la práctica se hace aquí, in situ, en el grupo. Se dejan, yo siempre os dejo tareas, ¿no?, vía mail, os mando los audios, siempre cortitos, 10 minutos, porque la idea es que esto penetre en el día a día, que no sea una cosa de, bueno, yo me voy aquí a meditar 45 minutos con un budista. No, esto no es el punto. Porque entonces,
hacer deberes, o sea, no solamente es la sesión que se hace en la consulta. Exacto. En el tratamiento que hago a través de grupos de mindfulness y de autocompasión, cada semana tenemos deberes. Entonces, ¿por qué? Porque es lo mismo que funciona también el desarrollar masa muscular, el desarrollar resistencia cardiovascular. Así también funciona mindfulness. Volvemos, es foco de atención. Yo necesito, para mover mi foco de atención, un poco más de fuerza para poder irlo y guiarlo a donde yo quiero que vaya. Entonces, esto cansa. Estas meditaciones agotan y estamos hablando que ya venimos de un agotamiento por ansiedad o depresión. Lo haremos, pero a pequeñas dosis, a muy pequeñitas. Pero si lo consigues hacer durante 8 semanas, y por eso también el grupo es importante porque nos hacemos feedback. Oye, que esta semana ha sido terrible, esta semana no he tenido ni un minuto, No, ¿por qué tal? Y entonces empezamos a buscar estrategias de cómo meto yo ese mindfulness en el día a día. Siempre mi primera sesión es, venga, cosas que nos hagan parar, semáforo de la calle. Cuando está el semáforo, ¿cómo estoy respirando? Perfecto, sigo, adelante. Y estos clics, ¿no? Incluso por eso la gente me pregunta, ¿por qué siempre vas con el cuenco? Porque este sonido al final están como te descentra, te vuelve a decir, te dice, hey, aquí, ahora, y bajas, y es como, vale, todo esto es masaje cerebral y sensación de estar con menos cortisol, más parasimpático, un poquito más abajo para luego volver a subir, ¿no? Entonces, pero esto también es importante recalcarlo, que hay una participación muy importante de la persona. Muy ¿no? O sea, que no es voy a las sesiones, me dan una charla y voy a 8 charlas y ya está. No. Sino que cuanto más compromiso personal y más trabajo personal haya, muchos mejores resultados, ¿no? Muchos mejores, claro, porque al final realmente lo que reportan estudios, los de siempre, con los que se han hecho todos los protocolos, ellos reportan más o menos que a partir de los 25 minutos al día ya empiezan a haber cambios durante 8 semanas. Ya empiezan a haber cambios a nivel neuronal en cuanto a plasticidad neuronal, en cuanto a como si 25 minutos de este tipo de meditación pues te puede generar lo que más o menos te puede generar una dosis baja de antidepresivo, ¿no? O terapia, o psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí que se ha visto, que ahora en breve publicaremos nuestro artículo de resultados, de los grupos que estamos haciendo aquí, porque la gente que participa siempre intento daros un feedback, algo medible. Por supuesto, la emoción, la experiencia es incalculable, no es medible, pero desde la medicina siempre queremos medir y dar resultados. Y realmente hemos visto en los grupos que yo hago aquí y dirijo aquí, es que las personas que asisten a las sesiones mejoran todos los valores de índice de bienestar subjetivo. Es decir, mejoran esa sensación de pertenecer a la sociedad, a lo que llamamos el bienestar eudaimónico, que es como esa parte de plenitud de vida, al bienestar hedónico, que es la capacidad del disfrute, y al bienestar recordado y al experimentado. Entonces, hay cambios tangibles, incluso con el tipo de personas que vienen aquí, pues que tenemos dificultades para instaurar un hábito, es muy difícil, pero para eso está el grupo. Entonces, aún así, se ven cambios, solo con venir y darte 1 hora y media a la semana, es decir, es darte 12 horas en total. Es como si 12 horas te las dedicaras a ti. Y con los resultados del estudio que tú estás haciendo, ¿sirve lo mismo ir a una sesión que ir a 3, que ir a las 8? En principio, de momento tampoco se ha mostrado, o a nivel estadístico, no ha habido como una correlación tan clara, ¿vale? Pero lo que sí están avalando el resto de estudios es que la práctica sí o sí genera cambios a nivel neuronal. Entonces, el hecho de simplemente practicar aquí, solo ven a la sesión, no hace falta tampoco que si no puedes, pues no practiques en casa. Ideal, ojalá que lo puedas hacer, perfecto, pero hazlo aquí, empieza por algo pequeño, por ese 1%, fin, ¿no? La idea no es sobreesforzarnos ahora, es hacer ese poco que sí. O sea que nuestro cerebro es tan agradecido que a poco que le des,
bueno, pues va habiendo cambios, ¿no? Simplemente con el hecho de ir a las sesiones y no hacer práctica vas a mejorar un poquito, pero cuanto más tú practiques, más vas a mejorar. Mucho más, ¿no? muchísimo más. También porque esto del mindfulness es para algo con un principio y un final, o es más como para integrarlo en tu forma de vivir, en tu forma de enfrentarte a las adversidades. Este es el punto, sobre todo, yo creo que más clave y la parte que pienso que es también más difícil. Yo imparto los grupos y yo misma tengo también que esforzarme por la práctica, porque no es algo que nos salga conscientemente, pero al ver esos beneficios ya tu cuerpo empieza a pedir y dice, oye, para un poco, o sea, baja y dame 5 minutos de bajar, de pensar, de volver, como digo yo, a veces como al modo mono, al modo mono de el gorila que ¿no? Con su tribu, de no hacer nada, sentado, mirando, ¿no? Estando con él. Entonces, perdón, me ibas a decir. Sí, que esto es muy interesante porque muchas veces, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Como ya tengo este conocimiento, tengo que hacerlo todo bien, ¿no? Y es como, no, a ver, tenemos el conocimiento, pero una cosa es el conocimiento, otra cosa es la práctica y otra cosa es integrar esa práctica en nuestro día a día. O sea que por mucho que seamos profesionales, por mucho que seamos psiquiatras, psicólogos o cualquier tipo de profesional que toque la salud mental, nadie estamos exentos de tener ansiedad, de tener depresión o de tener dificultades de afrontamiento en nuestro día a día. Porque somos todos humanos, todos tenemos el mismo cerebrito, todos tenemos estas mismas conexiones, todos tenemos esa misma suprarrenal que de repente cuando nos estresamos lanza el cortisol y nos llega al cerebro igual a psiquiatras, a psicólogos, a budistas, a todos nos llega eso. Entonces también es ese compartir, insisto, esa humanidad, ese, oye, me voy a equivocar y aunque me equivoque, está bien, voy a estar conmigo, con este dolor de equivocarme. ¿A quién le gusta equivocarse? A nadie, no nos gusta, es desagradable, activa nuestro sistema de error, cuidado, alerta, pero sí que podemos acoger. Pero equivocarnos nos ayuda a mejorar. Sí, también. Y si no nos ayuda, también está bien porque es lo que va a pasar. O sea, la vida solo nos asegura que vamos a desaparecer y que también vamos a fallar y vamos también a acertar, pero es eso, es ese acompañarme, aunque acierte, aunque falle, aunque tenga éxito, aunque fracase, esa es la parte que da ese trocito de esa autoamabilidad, de ese bajar ese autojuicio, es decir, la vida es esta y me puedo acompañar, sea como sea, y ahí hablamos más de teoría del apego. Por eso también se basa la compasión en ese apego seguro, ese, oye, papá, mamá, me quieren, sí, me quieren porque soy yo. Este es el punto, este es el sistema de oxitocina, de activación, no solo de dopamina, de soy feliz porque lo logré, soy feliz porque lo he hecho bien, soy feliz porque he ido al gimnasio toda la semana, soy feliz y me quiero, aunque no haya podido ir esta semana todas las días al gimnasio. Soy feliz y me sigo queriendo, aún así que falle. Y esta es la base que a veces, por lo que sea, pues no, nuestra familia a veces no nos lo puede dar. A veces no tenemos esa suerte de tener un porque sí. Entonces, claro, ¿cómo construimos también ese, oye, me quiero porque sí? Esta es la base de apego segura. Y también de ahí empezamos a trabajar en autocompasión y mindfulness en el grupo. ¿Sí? Y yo tengo una pregunta. Antes hemos dicho un poco que bueno, que para el mindfulness hay que estar consciente, ¿no? Y hay muchas veces que ponemos psicofármacos que hacen que las emociones estén más atenuadas, ¿no? Entonces, ¿se podría hacer mindfulness si se está tomando medicación? Sí, se puede hacer mindfulness tomando medicación. Volvemos, sobre todo, y aquí vamos a también aclarar, recordemos que los psicofármacos tienen muchas familias, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de la producción del factor, ¿no?, del BDNF, sobre todo yo me estoy refiriendo a los fármacos antidepresivos e incluso a los estabilizadores del ánimo, ¿vale? La otra familia de fármacos que serían más ansiolíticos puros, que es la parte, ¿no?, de benzodiazepinas, que suelen a veces, ¿no?, como este estado de concentración o apagar, es el apagafuegos más, ¿no? Es como el, bueno, tengo el estado de ansiedad alto.
se puede hacer mindfulness claramente con este tipo de fármacos. Es posible que te sea un poquito más difícil porque si baja la concentración, pues de pronto te cuesta un poco más, ¿vale? Pero no es contraindicado. Vale. Y personas que tienen tendencia a tomarse más ansiolíticos de los que le tocan, ¿podrían hacer mindfulness? Justamente estaría más que indicado, porque retomo la parte de las primeras sesiones, que el tema que tratan las primeras sesiones es respiración, porque es realmente lo único que nos acompaña todo el tiempo. Si ya no nos acompaña la respiración es porque ya no estamos. Entonces, esta es una forma. Volvemos. Si estamos en plena crisis de angustia, vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Es decir, esto no va de plena crisis de angustia, voy a centrarme aún más en la respiración. No, esto no va así. Claro. Ahí vamos a usar el fármaco u otro tipo de práctica que no sea centrarnos en la respiración, en el latido del corazón. Vamos a ver, esto no va así. Entonces, lo que vamos a intentar con esta técnica de respiración en calma es ir bajando muy poco a poco esos niveles de ansiedad y de cortisol para evitarte tener tantas crisis de ansiedad en la semana. Entonces, podría incluso reducirse esa necesidad de continuos rescates de benzodiazepina o de tranquilizantes, ¿no? Esto sí. Y por ejemplo, si tuvieras que lanzar un mensaje de aquellas personas que nos están viendo y en aquellas personas a las que le podría ir bien en mindfulness, ¿qué dirías? Bueno, pues ponos algún ejemplo cortito para ver si hay alguien que se pueda sentir identificado y que pueda decir, oye, pues esto me podría servir a mí o no. Ya por lo general, el perfil de carácter, sobre todo, o de personas o de forma de ser, a las que mejor les está yendo el tipo de mindfulness que yo imparto aquí, son personas que, si tuviéramos como dos diales, dos sensores, ¿no? En cuanto a carácter, hay dos características muy importantes de este tipo de personas. Una es que el nivel de neuroticismo, es decir, ese deseo de que todo esté en orden, controlado, que no haya caos, ¿no? Ese deseo de, si aquí está el caos, yo me alejo. Yo todo lo hago para que no esté en caos. No, todo control. Yo quiero controlarlo todo. Este tipo de carácter o de persona que intenta sobre todo alejarse del caos, porque hay otro tipo de personas que se pueden acercar al caos y el mindfulness va a ayudar a que controlen todo. Ahí está la trampa, ¿no? Esta trampa que siempre nos lanza nuestro cerebro de contrólalo todo y así seremos libres y felices. Este es el punto que vamos a intentar aprender, o mejor reaprender, a tolerar la incertidumbre. La vida es incierta y necesitamos aprender a tener este acogimiento de lo que es realmente la vida, tal y como es. Entonces, esto por eso ayuda tanto a las personas que tienen estos niveles tan altos de necesidad de control del mundo para estar bien, ¿vale? Niveles de neuroticismo altos, lo llamamos en psicología. Y otro punto que también ayuda muchísimo son a personas que los niveles de empatía suben a veces a niveles estratosféricos donde terminan ignorando sus propios signos del cuerpo. Gente que puede pasar todo el día sin ni siquiera ir al lavabo, o sin ni siquiera beber agua, o sin comer, porque están todo el tiempo pendientes, que son cuidadores, o que están en ramas, ¿no?, de trabajos que requieren sobre todo dar mucho al otro. Priorizan a los demás y se dejan a ellos en un segundo plano. Exacto, entonces perfiles donde esta devoción por el otro hacen que el cuerpo se silencie y olvidan todo. Y la única forma en la que recuerdan que existen y que viven es cuando viene una crisis de angustia y un episodio depresivo gravísimo. Cuando eso les obliga a parar. Entonces, este tipo de caracteres, ¿no?, de personas se benefician muchísimo, sobre todo de esta combinación mindfulness y self-compassion, porque es una forma de aprender a conectar esta cabeza. La gente a veces viene aquí y dice, ay doctora, por favor, quisiera quitarme la cabeza y descansar. Y es como, no puedo.
tú dices la combinación entre el mindfulness y la autocompasión, porque no sería lo mismo, sino que tú haces por un lado mindfulness y por otro lado autocompasión. Yo los uno. Yo hago un programa en el que están completamente fusionados, mindfulness y autocompasión. Es decir, ya desde la primera sesión empezamos a... ¿Por qué? Porque es que trabajamos aquí con personas que están sufriendo, están en un sufrimiento alto por lo general, muy alto. Entonces, claro, tan alto como para tener pues que venir a las consultas, que tomar su medicación. Entonces no estamos tratando, bueno, con personas que tienen un poco de estrés, un poco de... No. Claro, estos programas tipo MBCR, que es el más famoso, pues estos programas, sesión 1 son 25 o 45 minutos de meditación. Como yo haga eso, no viene nadie. O sea, es decir, y es iatrogénico para una persona que tenga ansiedad. ¿Cómo voy a sentar a alguien? Porque puede estar esos 45 minutos rumiando, ¿no? Con sus pensamientos. No, entonces por eso es prescrita este tipo de meditación tipo mindfulness y autocompasiva. No es solo meditar y vamos a centrarnos en la respiración y se acaba. Y lo haces porque lo haces. No es, oye, porque estás sufriendo. ¿Estás bien? ¿Está yendo bien esta práctica? Empezamos a pequeñitas dosis, a muy pequeñitas. Es una forma más de prescripción médica. Como tiene efectos secundarios, claro, entonces hay que saber prescribirlo, hay que tener pericia médica, saber de psiquiatría, saber de salud mental y de mindfulness y autocompasión. Esta es la magia donde uno todas estas cosas. Porque ¿cuáles serían los efectos secundarios? El que empieces a remover y a estar en un estado de hiperalerta, la hiperobservación, la reducción del foco de atención, lo que hablábamos antes, ¿no? En una crisis de ansiedad, como yo me empiezo a enfocar en cómo estoy respirando, creo que la hemos liado un poco. Entonces, ¿no? Es decir, estos son... Y también hay otro punto que también está escrito en literatura, hay gente y hay programas que se están impartiendo, mindfulness en episodios psicóticos, ¿no? En clínica mucho más, o de disociación incluso, pero es un aspecto que yo no toco, no soy experta en esto. Entonces, por ejemplo, este sería, al menos para este grupo, una contraindicación, porque creo que es un tema muy delicado, trabaja mucho el yo, el quién soy, y para mí es mejor que alguien tenga mucha más pericia sobre la psicosis y sobre el mindfulness. Claro. Y por eso tú siempre, antes de empezar un grupo, haces entrevista a cada persona, ¿no? Bueno, pues para ver un poco lo que le pasa, cómo está, y no es todo el mundo puede entrar, ¿no? Y sobre todo porque, exacto, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un respeto de la intimidad y de las cosas que salgan en el grupo. Entonces tiene que ser gente que esté sufriendo, pero que tenga esa capacidad también de respetar el sufrimiento de otros, de mantener esa confidencialidad, de compromiso de asistir, ¿vale? Esto también es muy importante. Hay un punto en el que a veces estamos demasiado mal y no podemos comprometernos o no podemos estar en una terapia grupal. Entonces, por eso se hace una mínima entrevista, por lo general siempre suelo hacerla de forma también telefónica, se puede hacer presencial también, pero hay unas normas para participar en el grupo y bueno, se hace eso como una entrevista antes del inicio del grupo. Bueno, muy bien. Y hay personas que nos han ido preguntando que dónde se hacen los grupos y cuándo y cómo está un poco esto. Cuéntanos. Los estamos haciendo en Barcelona, de momento de forma presencial. El grupo que está más... Se puede hacer online. Es lo que estamos también planteando por ya una lista de espera, que la gente está muy interesada. Los desplazamientos a Barcelona a veces son difíciles. También tenemos, ya sabes, gente que ni siquiera está en el país, no están viviendo aquí en España. Hay gente que está en otras ciudades y están muy interesados en aprovechar. Entonces, sí que estoy abierta a la posibilidad de que hagamos una lista de espera para hacer este grupo online. Este grupo sí que los podríamos hacer en las tardes, tipo 7 de la tarde. Todos los grupos duran 1 hora y media, ¿vale? Sería más o menos eso, de 7 de la tarde a 8:30, ¿vale? O de 6:30 a 8. Bueno, o sea que la cosa va funcionando y las personas van demandando, ¿no? Incluso ha habido personas que han hecho el grupo y te han pedido volver a hacerlo otra vez. Entonces, esto, ¿no? Abierto, parte 1 de grupo,
que es el grupo inicial con las sesiones, ¿no? 8 sesiones centradas en mindfulness, autocompasión, y la gente le está gustando tanto el grupo que quiere una parte 2, ¿no? Entonces, estoy generando un segundo programa de profundización, sobre todo más en ese buen trato, porque es lo que mejor funciona, incluso más que el mindfulness, según también los resultados que estamos teniendo del estudio. Así que este grupo probablemente se planteará los miércoles en las mañanas. Es probable, ¿no? Es una fecha de momento tentativa. Bueno, o sea que para después del verano se vienen cositas importantes, ¿no? Va a haber movimiento, va a haber cositas nuevas. Sí, bueno. Compartiendo, obviamente, probablemente en un mes o así, un mes y medio, tengamos ya nuestra publicación, la tendremos aquí en redes para que veáis los resultados, que al final nosotros en medicina nos gustan las cosas medidas, es muy difícil medir emociones y medir, ¿no?, qué es un ser humano, su sufrimiento, pero necesitamos orientarnos, entonces que veáis que hay resultados. Y ahora que hablas de resultados, ¿te ha pasado que haya alguien que haya venido a las 8 sesiones, que haya hecho, bueno, pues el programa estructurado y no haya mejorado nada de nada? Hay solamente algunos, no, en ninguna de las variables que hemos medido ha habido empeoramiento, ¿vale? Significativo. Lo que sí hemos encontrado es que algunas personas en alguna medida, ¿no? Por ejemplo, cuando nos entrenamos en el mindfulness, claro, hay una cosa paradójica que es que cuando yo les llevo 8 semanas trabajando el mindfulness y siendo un poco más consciente en mi día a día, cuando echo para atrás digo, no, yo no estaba tan consciente como antes, es como, y entonces paradójicamente te autoevalúas como, no, si yo no soy nada consciente. Entonces, a veces hay un empeoramiento paradójico del mindfulness. Aquí no salió y tampoco salió estadísticamente significativo, pero sí que hay como empeoramiento paradójico, ¿vale? Pero más que un empeoramiento sería tomar conciencia, ¿no? De cosas nuestras. Lo que tú creías que estabas haciendo estupendamente, yo soy súper consciente y me doy cuenta de todo, y es como, después de 8 semanas dices, pues no es tanto. Y entonces ya reajustas, ¿no? Tu base. Pero yo lo veo hasta positivo, ¿no? Este empeoramiento, porque así cuando nosotros nos chequeamos y vemos que las cosas no van bien, es como, oye, puedo mejorar, ¿no? Puedo hacer más cosas, puedo estar más presente en mi día a día. Porque esto es importante, el mindfulness te ayuda a estar presente en tu día a día. Porque nosotros siempre estamos en el tengo que o en el de, madre mía, lo que me ha pasado, ¿no? O sea, que estamos ahí como divididos. Exacto, lo voy a hacer o lo que hice, lo voy a hacer o lo que hice, lo que voy a hacer o lo que hice. Claro, el punto, y por eso siempre digo, el mindfulness llega hasta ahí, me parece estupendo y maravilloso, porque el mindfulness te permite estar aquí, y aquí no está pasando nada, aquí estamos sentadas, no hay nadie que nos esté amenazando, ¿no? Y es como indicarle al cuerpo, es como unirle y decirle, está todo bien, tranquilo. ¿Qué pasa? También a veces en el presente se nos aparecen los pensamientos, ¿no?, de sufrimiento, lo que vivimos, el pasado, ¿no?, lo que estamos diciendo, atrás o adelante, y sostener el presente a veces es duro, a veces el presente cuesta. Y ahí, insisto, por eso es que yo mezclo tanto este buen trato, esta autoamabilidad, oye, porque sufro, voy a estar aquí conmigo. ¿Y cómo ir desarrollando eso? Es artesanal, a veces funciona, a veces no, pero te vas haciendo tus herramientas tú, vas haciendo tus martillitos, tus clavitos, ¿no? Y son tuyas para ti. Entonces, esta es como la parte tan bonita y tan como rústica y artística casi, ¿no? De generar tus propias herramientas para cuando tú las necesitas a tu medida. Bueno, perfecto. Bueno, pues yo creo que nos has ayudado un poco a tener una visión clara, ¿no?, de qué es el mindfulness, para qué sirve. ¿Estamos cruzando la línea ahí entre el flower power y la ciencia o no? ¿No? Y un poco que es una herramienta más que tenemos, ¿no? Que no es una herramienta mágica, sino que es una herramienta que hay que currárselo, ¿no? Como cuando dices, venga, pues quiero tener cuadraditos en la barriga para ir a la playa. Pues eso no te va a salir ahí por ciencia infusa, sino que tienes que cambiar tu dieta, tienes que cambiar tu forma de vida, tienes que entrenar, tienes que hacer una planificación. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y cuanto más practiques, mejor te irá. El grupo ayuda a que ese hábito sea más fácil, ¿no? Es, oye, quiero ser más flexible, pues lo mismo es, quiero ser más flexible a nivel neuronal, a nivel, ¿no?, cerebral, pues vamos haciendo ejercicios de estiramiento, de movilidad, de crear espacio, y eso requiere un tiempo, y si puedes invertir 12 horas y la repartimos 1 hora y media cada semana, pues vente.
vente y lo hacemos en compañía. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora mismo lo que tenemos son grupos los martes Bien, por la mañana de 10:30 a 12:30 de manera presencial. exacto. Y es probable que después del verano podamos ampliar a online, ¿no? Y también es probable que se pueda ampliar un segundo grupo con un segundo programa, el primero como de iniciación, toma de contacto, y el segundo, aquellas personas que estén interesadas en seguir ahondando, en seguir por este camino, de poder hacerlo, De consolidar. ¿no? Totalmente. Esta era la idea. Y también valoraremos, bueno, darle también continuidad si es posible y si la gente, ¿no?, se motiva. Los de mañana van muy bien. Mañana siempre está, ¿no?, con lista de espera y tal. Los grupos de tarde, bueno, también los seguimos ofreciendo y presenciales. Si la gente también quiere ir apuntándose, vamos haciendo y en cuanto tengamos, ¿no?, el quórum, empezamos. Perfecto. ¿Y cuáles son las vías para contactar para integrar los Podemos grupos? hacer vía directo, por mensaje directo por aquí, por Instagram, o directamente a través de la red del despacho, ¿no? El WhatsApp de María Robles y correo del despacho María Robles. Vale. Entonces, todos aquellos que nos estéis viendo, que os interesa o que queráis tener, bueno, pues una visita de valoración con la doctora Cristel Mojica, pues de, oye, me siento así, esto me serviría, no me serviría, oye, tengo estas dudas, tal, pues bueno, tenemos mucha flexibilidad a la hora de recibir esas dudas, ¿no? Puede ser por aquí, por el Instagram, tanto Grupos Mindfulness como doctora María Roblesic. Luego también por el correo de la consulta, que sería correo@mariarobles.es, también por el formulario de la página web, ¿vale?, que es www.mariarobles.es. En el apartado de contacto hay un formulario en el que rellenáis y nos llegan a nosotros directamente y contestaremos. Y luego, si no, también a través de WhatsApp o a través de llamada telefónica al 655-917768, que me ha costado aprendérmela, pero ya me lo sé, por fin. y si no, también, pues si vosotros estáis en seguimiento en nuestro despacho, se lo decís a vuestro referente y él nos lo comenta a nosotras y la doctora se pone en contacto con vosotros. ¿Vale? O sea que habría muchas vías. ¿No? Pues bueno, yo quiero agradecerte, Cristel, la oportunidad, ¿no?, de alguien tan formado en mindfulness y autocompasión que esté aquí hoy con nosotros, bueno, pues explicándonos qué es esto, ¿no? Y sobre todo de manera muy plana, ¿no? Muy plana de que no hace falta ser un gran erudito y tener un doctorado para entender lo que es el mindfulness, ¿no? Porque has hablado poniendo metáforas y también hablando de cosas importantes, ¿no? Como el factor de crecimiento, BDNF, que esto es importante, que crecimiento no quiere decir que con el mindfulness vayamos a crecer, no, sino que nuestras neuronas van a mejorar, van a estar más jóvenes, más ágiles, van a tener mayores conexiones, ¿no? Porque al final nuestra mente funciona por conexiones neuronales. A más conexiones neuronales, mejor. A menos conexiones neuronales, más empobrecimiento. Y sobre todo importante lo que ha dicho la doctora, la plasticidad cerebral. Todo lo que leamos, todo lo que probemos nuevo, todos los sabores, olores, colores, todas las técnicas que aprendamos nuevas, eso va a modificar nuestro cerebro. Entonces, si tenemos un entrenamiento de 1 hora y media cada semana, durante 8 semanas, nuestro cerebro va a hacer así. Exacto. ¿Vale? Y al hacer así, pues va a disminuir la ansiedad, va a disminuir la depresión y, sobre todo, va a hacer que nosotros estemos más conscientes en nuestro día a día. Un poquito... Este sería así el resumen de por qué es importante el mindfulness, por qué creemos en ello. Pues María, muchísimas gracias también a ti por darme espacio de divulgación y continuaremos esto explicando incluso tanto en tus redes como en las mías, pues pequeños tips, pequeñas, ¿no?, cápsulas de conocimiento en neurobiología y que siguen avalando pues lo que estamos haciendo, ¿vale? Eso. Pues bueno, como veis, siempre estamos en constante formación, así que seguimos con nuevos retos, nuevas propuestas y nuevas formas de ayudar y de crecer en lo que es la salud mental, ¿vale? Pues
Muchísimas gracias a la doctora y muchísimas gracias a vosotros por haberos pasado por aquí.